Bueno, decíamos que en un intento de presentación de lo que es la activación conductual, en una especie de preludio, en una especie de calentamiento antes de entrar al desarrollo de los contenidos que vamos a analizar y que vamos a discutir, quiero poner en contexto que cuando el paradigma cognitivo-conductual, el paradigma comportamental, el conductismo propiamente, emerge en la historia de la psicología, tiene como dos pilares fundamentales, dos pilares que le dan fundamento a la propuesta que emergía y como mínimo 5 críticas, 5 visiones críticas a lo que se estaba haciendo, a lo que se disponía en ese momento. Una de esas tenía que ver con el modelo médico y además modelo médico infeccioso, lo que implicaba un énfasis en la enfermedad y un descuido de la salud propiamente, o de la salud o incluso de mucho más que la salud, del comportamiento en general. Porque acuérdense que esto también nos lleva a una discusión bastante álgida con respecto a si la psicología es una ciencia de la salud o una ciencia ¿de qué? ¿Verdad? Porque hay en algunos países en donde la psicología se incluye dentro de las ciencias de la salud, por ejemplo, o muchas legislaciones hablan de la psicología. La nuestra también es una psicología, una concepción salubrista de la psicología, digamos, en el sentido de, por ejemplo, la licencia nos da el Ministerio de Salud, lo que significa implícitamente que se conciba la psicología como una ciencia y tecnología de la salud. Esto, por supuesto, tiene inconsistencias muy importantes. Es decir, el que, el que investiga sobre el aprendizaje está dentro de la salud. El que investiga la interacción que tiene que ver con la productividad en el ámbito laboral, tiene que ver con la salud necesariamente. El que está investigando sobre aprendizaje de marsupiales está dentro del ámbito de la salud, etcétera. Entonces, ahora sí, la psicología de la salud y la psicología clínica, obviamente, como dos ramas de la psicología, sí se ubican plácidamente dentro del concepto de salud. Pero el resto, o sea, es casi un absurdo que un psicólogo laboral sea licenciado por el Ministerio de Salud. ¿Sí? O un psicólogo que hace investigación psicosocial, ¿sí? Sobre procesos cognitivos, sobre comportamiento en el tránsito, que se inscriba dentro de las concepciones, dentro de los paradigmas sanitarios. En fin. Entonces, a lo que iba es que esa es una de las críticas y la consecuencia de este modelo hegemónico con una visión de enfermedad descuidaba a la salud o al bienestar en general. Es decir, a lo que no andaba mal, a lo que no estaba mal, a lo que estaba bien, a lo que funcionaba bien. Había un descuido feroz. Era algo así como embelezarse con el árbol y dejar de ver el bosque. Pero textual, en el sentido de
si uno mira estadísticamente lo que es la enfermedad desde dos percepciones. Una, el número de personas enfermas, tomando como denominador la población general. La población que está enferma, el segmento que está enfermo es mínimo en relación a la población general, ¿sí? Es decir, si nosotros nos circunscribimos a Paraguay, tenemos, no sé, 7 millones de habitantes. Si el denominador es 7 millones, si nosotros ponemos en el denominador 7 millones, ponemos una raya y ponemos encima el número de personas que en este momento están enfermas, es decir, no va a ser el 1%, ¿sí? Entonces, es por un lado. Por otro lado, si yo si yo me circunscribo a una visión intrapersonal, es decir, le tomo, por ejemplo, a Damaris Correa y estimo en base a información que dispongo que ella tendrá un promedio de vida de 85 años, ¿sí? En sus 85 años, ¿cuántos años va a estar enferma Damaris Correa? O sea, yo sumo todo. Tuvo una gripe, estuvo 15 días, tuvo una apendicitis aguda, se internó 2 días y reposó 10 días. Si yo sumo todos los momentos en el que Damaris estaba enferma, ¿cuántos años sumaría? De 85. Si yo pongo como denominador 85, ¿cuántos años? ¿Qué sé yo? Ni un año. ¿Sí? ¿Y qué estábamos haciendo? ¿Qué estaba haciendo la psicología? ¿Qué estaba haciendo la medicina? Y miren, ¿qué seguimos haciendo posiblemente? Es enfocarnos en ese segmento. Con mucho sentido, obvio, porque es gente que está sufriendo o gente que está perdiendo calidad de vida. Con mucho sentido, ¿sí? Lo que no tiene sentido es descuidar el 99% de la población, es descuidar el 99% de la vida de Damaris Correa. Eso es lo que no tiene sentido. Y eso es lo que señalaba el paradigma conductual, conductista cuando emergía. Y proponía, incluso decía, alentar las conductas positivas, las conductas que están sanas. Es algo que hay que hacer a la par de ocuparnos de los problemas, a la par de ocuparnos de lo que es disfuncional o maladaptativo, a la par. Ok. Y entonces, dicho esto como una especie de calentamiento histórico, valga la expresión, nos encontramos con esto que se llama activación conductual. ¿Y por qué por qué pongo énfasis en esta presentación? Porque la activación conductual es un tratamiento validado para la depresión, ¿sí? Y aquí entramos en toda la corriente generada en relación a la psicología basada en evidencia, ¿sí? A las intervenciones psicológicas basadas en evidencia. ¿Qué se acuerdan? Discutíamos en la cátedra de teoría psicoterapéutica que tenía algunas limitaciones muy importantes, como por ejemplo, para poder probar los efectos de una intervención, teníamos que delimitar el problema. Y ahí tuvimos que emparejarnos con algo que desde el paradigma también criticamos, que es la clasificación psicopatológica. ¿Sí? Pero no había otra. La clasificación psicopatológica era un espacio de consenso en el mundo de la psicología. Un espacio de consenso, un espacio de comunicación, con su falencia, etc. Pero por ahí caminamos. Y entonces, ¿qué es lo que venimos haciendo?
buscando tratamientos psicológicos eficaces para, por ejemplo, la depresión, para, por ejemplo, las fobias específicas, para, por ejemplo, las disfunciones sexuales. ¿Sí? Es decir, vamos buscando, en base a esa lógica psicopatológica, esa clasificación, tratamientos que muestren efectos importantes en esos casos. Pero no tenemos que, cuando rasgamos, no tenemos que olvidar que el paradigma es crítico a esa clasificación. No tenemos que olvidar, como en todo proceso, como en toda comunidad científica, lo que hacemos es provisoriamente aceptar una hipótesis o un supuesto o un constructo o un modelo, ¿sí? Provisoriamente. La ciencia, dice luego Albert Ellis, la ciencia es un buen modelo comportamental. Porque imagínense lo que nos enseña la ciencia, a poder funcionar con alguien aunque estemos en disenso, aunque estemos en desacuerdo y aunque seamos críticos. Eso implica un esfuerzo. Imagínense un paradigma que emerge con críticas a la clasificación psicopatológica, sin embargo la tiene que asumir para mostrar cómo funciona o cuáles son los efectos de un tratamiento determinado. La cuestión es que en esa lógica, ¿qué es lo que vamos a leer? Que la activación conductual es un tratamiento eficaz para la depresión. ¿Sí? Y entonces eso es lo que se divulga, eso es lo que se pega, digamos, ¿verdad? Eso se pega a nuestro pensamiento, eso se pega a nuestro lenguaje, eso se pega a nuestra manera de percibir incluso las cosas, ¿verdad? Y por eso es que ponía el preludio histórico, ¿verdad? Para que rasguemos y no nos olvidemos del contexto crítico, provisorio, crítico, científico, hacia algunos fenómenos como las clasificaciones, ¿verdad? Y algunos fenómenos psicológicos como el énfasis en la enfermedad, el énfasis en la disfunción, el énfasis en el malestar. Porque la activación conductual suena a tratamiento eficaz para la depresión. Pero vamos a ver en el transcurso de esta tarde cómo es una lógica para organizar el comportamiento antes de que uno se deprima. ¿Para qué esperar? ¿Para qué esperar en el consultorio a la enfermedad? ¿Para qué esperar en el consultorio a la disfunción o al malestar o a la psicopatología? ¿Por qué no proponer promoción? ¿Por qué no proponer prevención? ¿Por qué no proponer educación? Sin descuidar la intervención cuando haga falta. ¿Sí? Entonces quiero que esto sirva una especie de apertura en la cabeza de ustedes para poder ir incorporando los elementos de la activación conductual con esta visión de que son recursos muy amplios, mucho más amplios de los que posiblemente con la visión con la que fueron concebidas. Esto es una especie de seminario taller, ¿verdad? Así que vamos a simular que es así. Por lo tanto, esto tiene que ser mucho más activo, mucho más participativo. Hasta aquí, hasta lo que dije. Yo quiero alguna retroalimentación, alguna discusión, alguna opinión. Y no me voy a mover antes de tener esa opinión. No voy a dar el siguiente paso. No es una amenaza, es una invitación muy cordial. ¿Qué piensan? ¿Se entendió? ¿Qué opinan? Si no se entendió, por favor, acuérdense, este es un seminario corto, específico. Tenemos que, no sé si agotar, pero tenemos que abordar
Alberto. Y sí, yo entendí, ¿verdad? De mi parte, es un paradigma totalmente distinto a lo que es el paradigma de las infecciones. Me hizo recordar a la teoría al paradigma infeccioso de Pasteur versus Beckham o Becham. ¿Verdad? Son distintos paradigmas. El paradigma de Pasteur es que hay una guerra interna siempre, una guerra en la cual el antibiótico, hay que invadir al cuerpo con antibióticos y esa guerra hay que ganarla matando los virus, ¿verdad? Y otra perspectiva de Beckham que el organismo se adapta, ¿verdad? No lo considera como una patología, sino que es sino que una cuestión de adaptación del organismo al medio. Y esta perspectiva no existe la patología en sí, sino que ¿verdad? Son conductas desadaptativas o centrarnos en conductas que propicien una mejor adaptación al medio ambiente y a su exigencia al ser humano. Y que la clasificación que vos dijiste, eh, me gusta cómo lo aborda, si no lo rechaza, sino que lo agarra como parte de su herramienta también para seguir avanzando, ¿verdad? No se enemista con nadie, ¿verdad? Sino que lo utiliza. Creo que esta perspectiva es la más, ¿cómo se llama? No es el más apto, sino que el que más se adapta, como dice Darwin, al medio, ¿verdad? Y hay que recordar que este paradigma emerge con una fuerte influencia darwiniana. En realidad Darwin influyó sobre toda la ciencia y toda la cultura en general. Y por supuesto, este paradigma emerge en ese contexto, tal es así que incluso la concepción de ser humano tiene mucho de componente evolucionista, es decir, el Homo sapiens simplemente está en la punta en la escala zoológica por el desarrollo de su sistema nervioso, pero tiene una continuidad, por lo tanto hay comportamientos que son similares, comportamientos que son diferentes y comportamientos que son similares. Comportamiento de protección, por ejemplo, la progenie, es un comportamiento que compartimos con otras. El comportamiento de cortejo también son comportamientos que compartimos con otros animales, etcétera, ¿verdad? En fin, y en relación a lo que estás planteando del modelo, digamos, en donde se discute cómo funciona el organismo ante una invasión bacteriológica, tiene relación con algo propio de la lógica de la que estábamos hablando, de la psicología hegemónica en ese momento y que sigue vigente en algunos segmentos de la comunidad psicológica o médica, ¿verdad? Y que es el modelo intrapsíquico, ¿sí? Esa es otra de las críticas, ¿sí? Que hay algo adentro en la psiquis que es la que genera los problemas o las soluciones, ¿verdad? Y entonces a veces con desconocimiento de la historia de la psicología, se suele decir que el modelo sistémico es el que tiene en cuenta el sistema. En realidad, el conductismo es que introduce el medio ambiente, el contexto, como parte del comportamiento y sin el cual no se puede entender el comportamiento por definición, ¿verdad? Es importante leer y estudiar bien la historia de la psicología para no caer en ridículo, ¿verdad? Como eso, tipo, los dueños, los que sí entienden, los que sí incorporan a la familia, los que sí entienden el contexto, los que sí son los sistémicos, perdón. O sea, la psicología conductista no se entiende sin el contexto, sin el medio ambiente en el cual se desenvuelve un comportamiento. Entonces, a ese modelo intrapsíquico viene la otra propuesta justamente del interaccionismo, digamos, entre el comportamiento y el medio ambiente. El medio ambiente se refiere al contexto, infraestructura, personas, organizaciones, etc. Alberto.
es que a las otras disciplinas de la psicología le cuesta mucho tomar las herramientas de las ciencias naturales para su estudio, por lo que le es más fácil tomar de aquellos que ya tomaron hace cientos de años, que es el conductismo en sí. El conductismo en sí, creo yo, pienso, cuando yo equivocarme, fue una de las primeras disciplinas dentro de la psicología que tomó las herramientas de las ciencias naturales, tuvo su ensayo y error y lo refinó y adoptó los mejores, y sigue adoptando y sigue buscando, ¿verdad?, modelos matemáticos para dar explicación a fenómenos naturales, ¿verdad? Cosa que las otras disciplinas necesitan años, ¿verdad? No es que no son eficaces, sino que es más fácil tomar herramientas de un ingeniero que ya usó la herramienta. Eso no es que son estúpidos ni son retrasados, no es, sino que, por ejemplo, es más fácil tomar de un mecánico, ¿sabes que necesito una llave para esta? Ah, bueno, llave 16 te va a ir. Ah, bueno, dame ese entonces. Yo no sé la medida, pero el mecánico sabe que es tal número de llave, ¿verdad? No es que me voy a estudiar ingeniería para entenderla, para descubrir la llave. Digo, a esa forma nomás que es más fácil tomar herramientas de aquellos que ya usaron y todo cometieron sus errores. En caso del conductismo en sí, ya comenzando de la fisiología, ya en Rusia, aprendieron de la ciencia a manejar herramientas de las ciencias naturales, ¿verdad? Sí, y conste que fue criticado, de no ser intrapsíquico, de no tomar la naturaleza humana para su estudio. Sin embargo, no explica todo. Este es una disciplina que fue el primero que tomó la naturaleza humana para su base de estudio y nunca olvidó, ¿verdad? Y no, hasta por ahora estoy aprendiendo a no ser tan inmaduro para criticar otras disciplinas también. Eso es bueno. Sobre todo porque epistemológicamente la crítica de un paradigma desde otro paradigma no es muy sustentable. Cuando sí cuando sí es admisible la crítica, cuando, por ejemplo, si el psicoanálisis se desarrolla como una disciplina independiente con otra epistemología, obviamente criticarle desde la epistemología conductista no tiene sentido, lo mismo que van a hacer ellos, ¿verdad? Si los psicoanalistas critican el conductismo desde su paradigma, ese es un error epistemológico. ¿Cuál es el punto? Cuando el psicoanálisis tiene pretensión de ciencia, ¿verdad? No siempre, no siempre, pero cuando lo tiene, entonces sí entra a la arena científica, ¿verdad? Cuando ponen en práctica, cuando aplican, porque ahí ya cuando entra a la aplicación con seres humanos, evidentemente ya las sociedades tienen mecanismos para validar o no. Y uno de los mecanismos que utilizan las sociedades para validar un procedimiento es el método científico. Preguntan al método científico. Es más fácil poner un ejemplo en medicina. Si yo mediante imágenes tengo un bulto en el cerebro y entonces le preguntan a mis familiares, lo vamos a operar, acá tenemos neurocirujanos formados en un modelo basado en evidencias, ¿verdad? Y acá tenemos otros neurocirujanos alternativos, ¿verdad? Ellos, qué sé yo, ellos interpretan el chakra, ellos son así como de más naturalistas, confían mucho en que una dieta rica en, qué sé yo, puede revertir. Mis familiares, ¿a quién confiarían? Y posiblemente mis familiares, digo, como parte de la sociedad, y posiblemente confía porque la ciencia ha logrado ese estatus, ¿verdad? Confía en
mis familiares. Posiblemente mis vecinos no. Mis vecinos digan, no, este es un negocio, qué sé yo, le van a abrir la cabeza al pedo. Entonces, vamos nomás a tomar acá el té de, qué sé yo, ¿verdad? Que es el kombucha y que, qué sé yo, porque ese le va a curar el tumor, ¿verdad? Eso ocurre, ese es el mundo en el que vivimos. Entonces, cuando el psicoanálisis se convierte en aplicación, ya la sociedad es la que le pide cuentas, digamos. Y entonces entra a la arena científica otra vez, y entonces sí se exponen a la crítica, ¿sí? Mientras no lo hagan, evidentemente, posiblemente sea un absurdo criticarlos desde un paradigma cientificista, pero cuando pretenden ser ciencia o cuando pretenden aplicar procedimientos con seres humanos, ahí ya se exponen, digamos, a cualquier crítica. Lo mismo cualquier paradigma, ¿sí? A ver, en base a lo que estaba diciendo Alberto, a mí se me ocurrió algo, pero ahora me olvidé. Se me va a venir en algún momento. ¿Alguna otra opinión o observación? Lo que iba a decir, estratégico fue, aparte de la convicción crítica, analítica, con respecto al el método científico de las ciencias naturales para estudiar el comportamiento humano, cuando el conductismo hace eso, dio realmente un golpe de timón estratégico, porque lo acercó a las ciencias y al desarrollo tecnológico. Y la historia, en ese sentido, es clara y precisa y contundente. ¿En dónde la psicología comenzó a emparentarse con los desarrollos tecnológicos? ¿Quiénes fueron los que se emparentaron? ¿Desde qué paradigmas fueron los que se emparentaron con los desarrollos tecnológicos? Los años 60 y 70, Skinner comienza a desarrollar las máquinas de enseñanza, que son las tablets, las computadoras actuales. En esa época, ¿verdad? ¿Dentro de qué paradigma se desarrolla el biofeedback? El biofeedback es una evolución del polígrafo o detector de mentiras. Y finalmente, cuando se computariza, se convierte en el biofeedback y que sirve para modificar respuesta involuntaria, respuesta psicofisiológica como la presión arterial, etc. ¿Dónde se desarrolla? ¿Mediante qué? Mediante ese emparentamiento que hay entre las ciencias propiamente y las tecnologías, ¿ya? Y dentro del paradigma comportamental, el biofeedback es una herramienta sumamente útil para la modificación de respuesta involuntaria, ¿sí? Con el biofeedback se ha demostrado capacidad para modificar presión arterial, para controlar respuestas automáticas, para controlar incluso acomodación visual, para controlar ansiedad, etc. Así que eso nomás quería decir que tiene ese efecto estratégico de la asociación con eso, y yo le estoy hablando de los años 60, 70, ¿verdad? Por supuesto, con esa tradición actualmente, ¿quiénes aprovechamos la Internet? ¿Quiénes aprovechamos la realidad virtual, la realidad aumentada y el paradigma conductual? Se están trabajando fobias de sensibilización, no ya necesitando la situación, sino con realidad virtual o realidad aumentada. Y eso es desarrollo actual. ¿Quiénes son? Y es el conductismo. No es, perdón, con todo respeto, ¿verdad? No es el psicoanálisis ni es el humanismo, ni es la escuela, porque es escuela, no es paradigma sistémica. No, porque están alejados de eso que decías, Alberto, alejados de la ciencia. Por lo tanto, es como que quiera yo ir a caballo a Ciudad del Este, ¿verdad?
Llegaré seguramente como dijiste, pero muy retrasado, muy a destiempo. En fin, ¿hay alguna otra opinión? Pedro, Belén, Leticia, María Alejandra, Fernando, Sueli, Estefanía, Rodrigo, María. ¿Alguna pregunta que tengan, una opinión? Se llega, perdón. Profe, ¿y qué avance tuvo la corriente de Pablo y Bertrand, qué, Avances. qué avances Hijo, tuvieron ellos? Viste que son 1800 y al principio de los... Se considera, una pregunta, una era, ¿y se podría considerar ellos como padres del conductismo o no? no, el padre, que es una cuestión así formal, digamos, es tipo, vamos a bautizarla, no sé qué, se hace un acto casi ritual formal, pero en realidad el paradigma se dio por la conjunción y la coincidencia de distintos actores en todo el mundo en un momento determinado. Sin embargo, formalmente es Watson, el padre del conductismo, tipo el que bautizó, así digo, Dios te bendiga, era Watson, ¿sí? Pero, evidentemente, cuando uno lee la historia, no es Watson, o en realidad, si uno lee solamente alrededor de la situación de Watson, uno se da cuenta que la terapia conductual no tuvo padre, tuvo madre. Mary Cover Jones se llama. Mm, ya. Porque creí que el tema de la fisiología, bueno, son corrientes distintas a la fisiológica, rusa y la americana en sí. Bueno, hice una pausa porque me emociona. Una mujer, Mary Covers Jones, es la que hizo el tratamiento, el primer tratamiento, formalmente reconocido, ¿sí? Pero digamos, la trilogía de los que asentaron los principios, no los únicos, pero los importantes principios del comportamiento son Pavlov con el desarrollo del aprendizaje clásico que tiene que ver con la respuesta involuntaria, ¿sí? Con el comportamiento ese que es involuntario, que es sumamente importante, ¿verdad? Skinner con el comportamiento voluntario, el aprendizaje operante, y Albert Bandura con el aprendizaje vicario observacional, que en el Homo sapiens es fundamental porque una estimación, el 80% de nuestro comportamiento lo aprendemos por observación, ¿sí? Pero, ¿cómo desconocer todos los demás que estuvieron? Solamente alrededor de Watson, que ni siquiera se plantea que el paradigma del aprendizaje se apoya en Watson, no, se apoya en Pavlov, se apoya en Bandura, se apoya en Skinner, fundamentalmente, ¿sí? Entonces Watson es como alguien que le da ese ropaje y tuvo el suficiente impacto, digamos, mediático en la comunidad mundial. Y para eso él fue estratégico también. No es que la historia le eligió nomás a Watson. Y si Mary Cover Jones trabajó al lado de Watson, no es que yo diga tiene más o menos mérito, eran un equipo. Pero Watson es el que, para llamar la atención, como todo, acuérdense que todos los movimientos que trabajan
dentro de una hegemonía ideológica o paradigmática, en general tienen que tener una propuesta radical. Ese es un método, ¿sí? No necesariamente una convicción. Entonces, con esa convicción es que Watson dijo, la psicología tiene que estudiar el comportamiento humano y animal con el método observable, con el método de las ciencias naturales. Eso dijo Watson. Pero al mismo tiempo que él salió a la comunidad con ese discurso, ¿sí? Voy a abreviar el discurso para que se pegue. Dijo, la psicología tiene que estudiar el comportamiento observable. Punto. Comportamiento observable. Se armó un desbarajuste en todo el mundo. Es más, se hizo del polémico. El tipo dijo, denme 12 niños sanos y yo haré de ellos lo que ustedes me digan. Un mendigo, un artista, un médico, lo que sea. Pero a la vez tenía guardada otra definición de psicología que decía, la psicología tiene que estudiar el comportamiento, punto, con el método de las ciencias naturales, punto. ¿Y qué obvió en esa otra definición? Observable. Porque en su concepción era, la ciencia tiene que estudiar el comportamiento humano y animal, la ciencia psicológica, con el método de las ciencias naturales, por supuesto, toda vez que sea observable, medible o registrable. ¿Sí? Y entonces ahí se amplió. Por ejemplo, el pensamiento no es observable directamente, más es registrable. Por lo tanto, es objeto de la psicología. ¿Se dan cuenta? Watson tuvo eso. Watson fue posiblemente elegido como el padre del conductismo porque fue estratégico. Pero desde los experimentos de Pavlov con el reflejo condicionado de la salivación de los perros, la multiplicación de experimentos llegó tenemos hasta hoy día evidencia de que animales unicelulares también son condicionables clásicamente. Es más, y si subimos otra vez a los seres humanos, la respuesta inmunológica del ser humano es condicionable clásicamente. ¿Y cuáles son los problemas más importantes que tenemos en salud en todo el mundo? Los problemas autoinmunes, los problemas que tienen que ver con la inmunología. Pavlov desarrolló el aprendizaje clásico y la respuesta inmunológica es condicionable clásicamente. Imagínense el impacto que tiene Pavlov, el aporte de Pavlov. Es inconmensurable. Por eso es que también es importante reivindicar la investigación básica, porque Pavlov hacía eso, investigación básica. Es la investigación para buscar conocimiento por el conocimiento mismo, sin estar preocupado por la aplicación. Y eso es lo que ya no se hace más. Todas las investigaciones buscan aplicaciones y eso tiene que ver con las fuentes de financiación. ¿Sí? Y las fuentes de financiación siempre van a dirigir de alguna manera o influenciar sobre lo que es interesante o no. Y es importante reivindicar la investigación básica y es importante identificar que la investigación básica en un país la hacen las universidades nacionales, las universidades estatales, porque es donde hay un espacio de libertad económica, ¿sí? En donde toda la población aporta sus impuestos para que esa universidad produzca conocimientos nuevos. En primer lugar, las universidades privadas, los centros de investigación financiados por X sector público no van a hacer investigación básica, van a hacer investigación aplicada. ¿Quién va a salvar a la ciencia? Las universidades nacionales. Nadie más levantó la mano. No, profe, nadie levantó.
Y decir por algo Belén Mesa. Profe, en marco a lo último que mencionaste nomás, de que realmente, o sea, coincido mucho con eso y que eso igual se replica para todo en cuanto al avance de una sociedad, que siempre es como la responsabilidad que se debería de tener desde las universidades puede determinar muchísimos cambios y que esos cambios de repente sí son necesarios, ¿verdad? Y, y no sé, en cuanto a la cuestión de la investigación, es también de que lastimosamente nuestras realidades son diferentes. O sea, todo esto que vos estás diciendo, todo lo que estamos pensando, son como ideales y que se quedan lastimosamente en esos ideales porque la realidad es súper diferente. A nosotros no nos forman ni siquiera para ejercer responsablemente y muchísimo, muchísimo menos para ser investigadores. Yo, Jessica, yo te quiero molestar con lo siguiente. Pero perdí lo que decías. ¿Vos serías tan amable de repetirlo Yo otra te vez? escuché entrecortado también por momentos, no sé si los compañeros también me escucharon así o... Lo que yo te decía es que te escuché, o sea, me di cuenta que estabas hablando vos, pero no te escuché, salió todo entrecortado, entonces te puedo molestar pidiendo que repitas otra vez. Bueno, no sé si voy a poder repetir así textualmente porque fue así como muy emocional. Pero bueno, básicamente mi idea es que, no sé, pienso que desde la universidad nos tienen que, o hay una responsabilidad social justamente, y que desde las universidades de repente se pueden lograr grandes cambios y que los cambios son demasiado necesarios para nuestra sociedad, pero que lastimosamente nuestra realidad es súper diferente. O sea, todo esto que vos dijiste y todo lo que de repente nosotros y nosotras podemos pensar se queda en una idea, porque nuestra realidad es diferente. O sea, en la universidad o desde la universidad no nos forman para ni siquiera ejercer de manera responsable y muchísimo menos para investigar, por ejemplo. O sea, como lo que mencionaste al principio, luego, nosotros elegimos un seminario contigo porque, no sé, incluso elegimos tener cátedra libre contigo porque en nuestra facultad no nos dan ni nada, o sea, no nos preparan así adecuadamente, digamos. Y todo es eso, es como que tenemos que buscarnos y tenemos que ver otra vez otras posibilidades y de repente eso también puede estar muy limitado por la cuestión económica, porque es como que, bueno, por algo luego estamos en una universidad pública, ¿verdad? Y no sé, que no nos den como ni siquiera lo básico es, no sé, muy frustrante y también es como una irresponsabilidad y una falta demasiado grande con la sociedad. Al final dije más cosas de las que dije al principio, pero bueno, básicamente esa es mi idea. Sí, vos sabés, Jessica, que al renunciar yo a la Universidad Nacional, como que me decí, no sé si era acumulación de enojo que ya se convertía en frustración, pero los enojos primeros los tuve desde que me incorporé a la Universidad Nacional, porque no porque yo haya tenido la esperanza de que ahí sí hubiese sido encontrado una universidad de verdad, sino porque estatutariamente la Universidad Nacional no tenía limitaciones a priori, como si la universidad donde yo egresé, la Universidad Católica Confesional, sí tenía.
O sea, ahí estaba escrito en los estatutos la autoridad rectora y cómo la autoridad rectora elige a las autoridades de gobierno y cómo elige a los docentes. Entonces, era un lugar en donde si uno firmó el papel que entraba como estudiante, asumió todas las... Y la Universidad Nacional, aunque estaba plagada con todo respeto, si es que hay alguien del Partido Colorado, plagada de seccionaleros, ¿verdad? Pero era un lugar en donde había esperanza para hacer algo, porque no estaba escrito en los estatutos que debiera ser autoritaria, mediocre, ni mucho menos. Y el proceso de ir identificando los recursos que se ofendan. No, 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 no. No, no. No, la idea no es que se ofendan. Este, la, Que les la dé cuestión- vergüenza, así que. no, 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 no es el camino. Este, lo que más va enojando después es que cuando uno ya está dentro del sistema, eh, se da cuenta de que hay recursos. Ese discurso, no, no hay plata, no hay recursos, no se puede ahora, es que el sistema y no sé qué, eso es falso, hay recursos. Yo una vez, cuando presenté una propuesta de destinar, de poner como parte de la política educativa de la Facultad de Filosofía, para lo cual tiene potestad la Facultad de Filosofía, es destinar no menos del 20% del presupuesto anual para la investigación, ¿verdad? El porcentaje de presupuesto para la investigación en la Facultad de Filosofía es cero, ¿verdad? Cualquier universidad no puede tener menos del 20% porque la investigación es su propósito, es su compromiso, es su juramento. Bueno, pero el asunto es que en la consecución de fondos me dicen, no, es que no hay fondo, Hacienda no sé qué. Bueno, Hacienda nos va a dar y qué sé yo. Entonces, en esa época habían 2 secciones nomás. Y en general, lo que pasaba era que la sección primera entraban los de mayor puntaje y la sección segunda entraban ya los de menor puntaje, etcétera. No, aunque no necesariamente los puntajes indican calidad, digamos, pero digamos era algo que se evidenciaba. Y entonces, bueno, como estamos produciendo, me acuerdo que yo trataba de razonar con las autoridades decisoras, como estamos produciendo, no estamos produciendo investigación cuando es nuestro compromiso, es decir, cualquiera nos puede demandar por incumplimiento de nuestro compromiso asumido, de no generar conocimientos nuevos. Entonces, ¿por qué no se cierra una sección, nos quedamos con una sección y todo el recurso de docentes y no sé qué de la segunda sección va para la investigación? Y entonces producimos investigación, estudiantes en menos cantidad, pero producción científica y mejor formación. Me dijeron, no, profesor, no se puede porque los profesores que enseñan, nuestros colegas que enseñan a la segunda sección, hay muchos que se están por jubilar, no se le puede sacar y no sé qué, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo nomás. El otro, de que los recursos que se pueden generar sin tocar el presupuesto, ¿verdad? Es que en una conversación que yo tuve con un administrador de una universidad nacional, de la Universidad Nacional Autónoma de México, le decía, yo soy el administrador y en mi función, en mi compromiso está que por cada peso mexicano que me da el Ministerio de Hacienda, yo tengo que conseguir otro peso de la sociedad. Es decir, porque el dinero llama al dinero, me decía, ¿verdad? Entonces, si él tenía $1.000.000, ¿verdad? Para la investigación o para lo que sea,
él con ese $1.000.000 podía conseguir otro millón mediante un auspicio, qué sé yo, de algún sector de la sociedad. Y de hecho lo hacía. Por lo tanto, el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México era el doble de lo que le daba el Ministerio de Hacienda. ¿Sí? Entonces es una cuestión de gestión. Es una cuestión de gestión. Y así pasó el tiempo, ¿verdad? Evidentemente se rieron cuando decían, no, si vamos a cerrar una sección, qué sé yo, cagaron de risa. Y así, hasta que después de 24 años me cansé de eso y renuncié, ¿verdad? En fin, este es vamos a decir que esto es un recreo, así que espacio de plagueo. Alberto, vos levantaste la mano. Sí, profe. Y justamente creo que una creencia nomás, no sé si es real, que este paradigma, ¿verdad? Se enfoca en la adaptación del ser vivo, del ser humano, al medio ambiente o, ¿verdad? Modificar ciertas variables del medio ambiente para que la vida sea posible. Extrapolando esto a las universidades, que las universidades privadas se enfocan a las necesidades que el ambiente exige a nivel comercial. Ellos responden rápido a esos intereses o a esas necesidades como mercado. Yo como comerciante tengo que ver qué necesita mi cliente, ¿verdad? Y el mercado tiene que ver qué necesita la población. A la vez, las universidades nacionales, ¿verdad? Que no dependen del negocio, pero a la vez dependen de los impuestos que producen los negocios, ¿verdad? Tenemos ese deber de adaptarnos al ambiente, a lo que exige el ambiente. Una forma de decir nomás. De balde yo iba a estudiar acá, ¿cómo era? Ingeniería nuclear, siendo que acá por constitución tenemos prohibido el uso de elementos radiactivos como energía. Yo puedo estudiar todo, me recibo, tengo un doctor y quiero trabajar aquí, y después me plagó que el sistema no funciona. No, yo no estoy funcionando para el sistema. Ahora, yo no quiero criticar nuestras universidades. Lo que quiero aportar es que este paradigma justamente puede ser, si lo abrazamos como un modo de vida y una forma de ver inclusive las cosas, nos obliga y nos impulsa a adaptarnos al ambiente, a, a ver soluciones que nos aqueja actualmente. Porque lo más rápido, mira, las empresas privadas son las más rápidas en recoger informaciones, pero el Estado es el último que se entera a través de las estadísticas filtradas de lo que pasa, pero el último. Y después la prensa no nos entrega ya cosas masticadas, pero sin embargo las empresas privadas rápido porque están en la calle. Y nosotros que más o menos vamos a estar y estamos por la calle, recogemos información. Ahora, yo no sé cómo podríamos extrapolar este paradigma inclusive a la política. Justamente en responder rápido y adaptarnos al ambiente o modificarse también para que la vida sea posible, para que sea psicológicamente habitable. Bueno, eso nomás. Alberto, varias cosas dijiste que disparan. Uno, sí, es cierto, acá no se forman ingenieros nucleares, porque supuestamente no hay demanda. ¿Y qué es lo grave? Lo grave es que sí se maneja energía nuclear. Sí, y se maneja la Comisión de Energía Nuclear que estaba en el Ministerio de Salud y otra vez, ya Garrapá Salud, otra vez Ministerio de Energía Nuclear, como es mediocre, ustedes saben qué pasa con los tomógrafos que ya no están funcionando en los institutos radiológicos. Ustedes saben qué garantías hay para manejar los
las resonancias magnéticas nucleares y los estándares de seguridad que tienen que tener. Ustedes saben cuando un equipo tomógrafo, ¿qué se hizo de los primeros tomógrafos que dejaron de funcionar en nuestro país? ¿Dónde se enterró eso? Ustedes saben que está produciendo en un lugar público, en una ciudad, está produciendo posiblemente emisiones. O sea, nos formamos ingenieros nucleares, pero estamos jugando con energía nuclear. Ese es el país, ese es el problema. Perdón, lo de energía nuclear nomás. Esto un ejemplo nomás de cómo el conductismo es molesto políticamente, es que justamente tiene que modificar el medio, ¿sí? Por ejemplo, yo te les conté que estuve en la cárcel como psicólogo, ¿verdad? No como preso. Entonces, cuando entré, qué sé yo, organicé mi tiempo y comencé a recoger información ahí del sistema, dentro del sistema de la cárcel de Tacumbú, para proponer un proyecto. En realidad, desarrollé dos proyectos. Uno de dos proyectos de penitenciarías experimentales. Uno de ellos con el mismo presupuesto disponible, con el que estaba funcionando Tacumbú en ese momento, y otro con un presupuesto ideal, en donde era una comunidad productiva y en donde habría que también hacer una modificación de la ley, porque las personas que aceptaban trabajar ahí en un proceso de educación cooperativa para el manejo del dinero y producción laboral, más educación, negociaba su condena. Si tenía 10 años, pues salía a los 5, por ejemplo, ¿verdad? ¿Lo que significa? Bueno, ese proyecto, más otro proyecto, suponiendo que no tenía dinero, preparé. Y el director de la cárcel, que era un coronel de caballería, no sé cómo los militares se preparan para manejar cárceles, qué sé yo, en fin, pero era un coronel de caballería. Y nunca me permitió mostrarle el proyecto que hice, el proyecto que hice en el contexto de mi trabajo. Y sí, decía que un día nos preguntó, un día nos dijo que los presos están muy intranquilos, muy nerviosos, uso el término eso, están muy nerviosos, ¿y por qué lo que ustedes no le tranquilizan? ¿Verdad? Nos dijo. Porque en realidad la expectativa es esa, que uno en el consultorio le tranquilice a la gente. Entonces yo le dije, en realidad no tenía eso que en ese contexto se llama respeto, yo no tenía, ¿verdad? Entonces le dije, yo creo que necesitarían tratamiento los que están tranquilos. Es decir, ¿cómo usted, coronel, va a estar tranquilo si está preso? Sería normal. Si usted está preso y usted está tranquilo, yo lo tendría que tratar, le dije, ¿verdad? En fin, pero digo, bueno, después, digo, es molestoso cuando uno quiere tocar el sistema. Pues yo le dije, acá estoy pidiendo audiencia hace 2 meses con usted para presentarle este proyecto en donde no sé qué, ¿no? Y bueno, no, lo que se mueva, lo que implica cambio, y el conductismo es así. Si vos querés tocar el contexto, ya sos incómodo. Es una psicología incómoda, porque no se puede solamente trabajar el comportamiento como una cosa aislada del contexto. Por eso el conductismo, es cierto, es sumamente, en ese sentido sería revolucionario. No solamente para los sistemas, para los grandes sistemas corporativos. Por ejemplo, el biofeedback muestra evidencias de eficacia para el control de la presión arterial. ¿Ustedes están entendiendo lo que eso significa? Yo les voy a repetir otra vez despacito. El biofeedback tiene indicadores de eficacia para el control de la presión arterial. ¿Ustedes saben cuál es la primera causa de morbidad y mortalidad en todo el mundo? Los problemas cardiovasculares. ¿Ustedes saben cuál es la primera causa de muerte en el Paraguay? Las enfermedades cardiovasculares. Y el 80% de las enfermedades cardiovasculares por las cuales enferma y se muere se debe a factores de riesgo modificables, es decir, el comportamiento.
Si los médicos le dicen factores de riesgo modificables, eso significa comportamiento. Médico, no vaya a decir más factores de riesgo, ese es comportamiento, debido al comportamiento. ¿Verdad? Nosotros podemos, toda esa cantidad, hagan una investigación casera de cuántos son los millones de dólares por día que hace la industria farmacológica en venta de hipotensivos, es decir, medicamentos para la presión arterial. Y cuánta gente está tomando preventivamente, porque ya se me parece que va a subir tu presión, es tu edad, pues ya toma nomás ya de por vida. Es decir, cuando se dispone de tecnología para trabajar el comportamiento. Entonces, este es un paradigma molesto, no solamente, digamos, a las autoridades de turnos de las instituciones decisoras en un país, para las grandes corporaciones económicas, ¿verdad? Para las industrias que ya están instaladas. Las industrias que están instaladas, ¿cuáles son? La industria de la guerra, una de las más grandes del mundo. ¿Le interesa que la gente adquiera habilidades de interacción social y se pelee menos? No. A la industria farmacológica le interesa que controlemos una de las primeras causas de mortalidad mediante biofeedback. ¿Le interesa? No. Es decir, a la industria alimenticia, es otra de las grandes industrias. Vean cuáles son las 10 más grandes industrias en el mundo, es decir, las que tienen más poder económico y se mueven casi como mafias. La industria alimenticia entre ellas. ¿Les interesa modificar el comportamiento alimenticio? Los hábitos alimenticios, ¿a cargo de quién están? Los nutricionistas, de la dieta de la luna, la NASA, la dieta de la banana, la dieta de la piña, la dieta de no sé qué. Es el comportamiento, es el acto de llevar el asunto a la boca. Esa es una conducta voluntaria. Entonces, anda, propone educación de los hábitos alimenticios y la industria pero alimenticia te va a caer encima. Es decir, es una psicología revolucionaria. Y por supuesto, la ignorancia o la propaganda anti te dice, no, ese positivismo ideológico, elemento del imperialismo. Perdón, no voy a más hablar del tema porque ya me sale así groserías como la que escribe Alberto. Ya quiero decir, ¿verdad? Entonces, mejor nomás que me tranquilice y sigamos con nuestro seminario. Voy a hacer una breve presentación de mi presentación que preparé con mucho esmero. Y después vamos a hacer una pequeña pausa porque esto es insostenible en términos de atención. Bueno, ¿en qué consiste la activación conductual? Fundamentalmente, esto ya habíamos visto en psicoterapia también, en el manejo de los principios del aprendizaje operante. ¿Sí? Mencionamos a Pavlov, mencionamos a Bandura. Bueno, aquí es como que sale al frente Skinner, fundamentalmente. Y por decir Skinner, no, en realidad sale el aprendizaje operante y todos los que trabajaron en su desarrollo, ¿verdad? Aplicado a personas. Estos principios del aprendizaje operante, acuérdense de principios del aprendizaje que funcionan para comportamiento voluntario, aplicado a personas con bajo estado de ánimo, ¿verdad? Posiblemente el estado de ánimo, y sobre esto hay más evidencia, el bajo estado de ánimo es producto de una deficiente distribución de estímulos reforzantes. ¿Sí? Aquí en esto atrapamos ya la definición y un poco la caracterización de lo que termina como lo que se llama bajo estado de ánimo o depresión. Y antes de irnos a la pausa, yo quiero mostrarles cómo la etimología del concepto activación es sumamente interesante. Dice, la palabra activo viene de no sé dónde y de no sé dónde, ¿verdad? Pero es sinónimo de términos como agenda, acto y acción. ¿Sí? Sí, va fluyendo el término
activus, el sufijo, no sé qué, y termina con agenda, acto y acción. Las dos acepciones de la RAE refiere que activo es hacer que un proceso sea o parezca más vivo. Esa es una acepción. La otra dice hacer que se ponga en funcionamiento un mecanismo. Si ustedes prestan atención a esta etimología, ya se ilumina prácticamente todo. Repito, metan en la cabeza, etiqueten en la cabeza estos términos. Agenda, acto, acción. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer? Que los procesos parezcan más vivos. ¿Qué tenemos que hacer? Que se ponga en funcionamiento un mecanismo. Esto es impresionante, cómo el término atrapa. Vamos, antes de irnos, algo que ustedes ya saben luego, porque vimos los criterios conductuales. Finalmente, si nosotros criticamos la psicopatología tradicional, la clasificación, etcétera, ¿con qué nos quedamos? Con los criterios conductuales, que son pautas para poder pensar comportamientos a cualquier nivel, cognitivo, motor, psicofisiológico, que necesitan algún tipo de intervención, algún tipo de apoyo, digamos. ¿Y se acuerdan que veíamos, esto voy a pasar rápido porque ya tienen incluso material disponible por la otra cátedra libre que tenemos, el déficit conductual. Tenemos un criterio para actuar para hacer un programa de intervención cuando falta algún comportamiento a cualquier nivel. Es decir, me faltan algunos contenidos, algunas destrezas para el procesamiento de la información, algunas destrezas para tomar decisiones, me faltan algunas destrezas para organizar mejor mi medio, me faltan algunas destrezas de comunicación, tengo déficits, entonces ahí hay algo que hacer. También hay algo que hacer cuando yo tengo exceso de alguna conducta. ¿Sí? Exceso de, por ejemplo, hoy es sábado. ¿Hoy es sábado? Sí. El sábado, los sábados yo llevo mucho el vaso con bebidas alcohólicas a la boca, ¿verdad? Entonces ese es un problema, tengo un exceso de conducta. Ok, ese es otro criterio también para proponer una intervención. O exceso, esto que les pasa a ustedes, voy a volver. A ustedes les pasa que tienen exceso de estudio, ustedes estudian en exceso, por ejemplo, ¿verdad? Demasiado estudian y no se dedican a la diversión, no se dedican al ocio, al uso creativo del tiempo libre, al goce, no se dedican. Estudian demasiado, tenemos que regular eso. ¿Sí? ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. Cuando tenemos un control inapropiado de estímulos autogenerados, ¿verdad? Interpretamos inadecuadamente los fenómenos que pasan dentro nuestro o fuera nuestro, por fuera de nosotros. Por ejemplo, una autoverbalización negativa, no me cae bien, o a mí no me gusta, o yo no soy bueno luego para las cuestiones así matemáticas. Es decir, estos constituyen estímulos que propician, digamos, comportamientos de maladaptación. Problemas de control de estímulos ambientales, ¿sí? No, esto que decíamos, nosotros podemos no solamente intervenir cuando hay problemas, podemos educarnos para controlar mejor el ambiente, porque sabemos que un buen ambiente propicia ciertos comportamientos, ¿sí? Me acuerdo que cuando se estaba haciendo la nueva parte del nuevo edificio para ampliar la Facultad de Filosofía, y ahí va a estar Psicología, etc. Y claro, la expectativa es que, porque lo que se llama ingeniería conductual, es decir, una especie de fusión entre la infraestructura en donde van a estar los seres humanos, el mobiliario donde van los seres humanos, eso es parte de la psicología también. La psicología sabe, estudia, evalúa los mejores ambientes en base al comportamiento, en base a la función del comportamiento, las funciones que tiene el comportamiento. Por supuesto, nunca se llamó a los, en
cuando estuve por visitando la Universidad Autónoma de Madrid, me decía, acá ninguna infraestructura vial ni edilicia se hace sin una evaluación del impacto en el comportamiento, ninguna. Claro, porque lo que uno hace, una calle, un edificio, un aula, una silla, una pizarra, un proyector, la luz, eso tiene impacto en el comportamiento. Y a la vez esa infraestructura va a ser impactada o va a tener consecuencias del comportamiento del ser humano. Ese edificio se hizo así, sin siquiera estando los psicólogos ahí adentro preguntándonos qué opinión tenemos sobre la mejor arquitectura para que el comportamiento de aprendizaje sea más propicio. En fin, tenemos problemas en el control de los estímulos ambientales, arreglo inapropiado de contingencia, es decir, la consecuencia de nuestros comportamientos, y vimos también los lineamientos conductuales para la intervención. ¿Se acuerdan? Esto es casi una clase de repaso. Ponemos énfasis en las conductas que llevan a niveles normativos de funcionamiento, decíamos las conductas que son peligrosas para uno mismo, para los demás, porque claro, al decir, bueno, si es que no lloras una semana de seguido, si no tenés alteración del apetito, si no tenés pensamientos no sé qué, ¿cuáles son tus criterios para poder intervenir? Acá están los lineamientos conductuales. En vez de decir que estés triste una semana, que no tengas ganas de hacer nada, en vez de poner ese tipo de criterios clásicos en psicopatología, acá decimos que conductas que llevan a niveles normativos de funcionamiento, es decir, aquellos que propician conductas adaptativas, aquellas que son peligrosas, etc. Estos son criterios para poder intervenir. Conductas que afectan el funcionamiento adaptativo, a las necesidades que tenemos, por supuesto, a las necesidades no solamente básicas, sino necesidades también en términos de incremento de nuestro bienestar. Conductas para producir otros cambios positivos, conductas que reducen riesgos o problemas, etc. Estos son los lineamientos, digo, para poder un poco responder ante lo que dirían algunos, bueno, y si vos decís la psicopatología clásica, ¿cuál es tu propuesta? ¿Cómo vas a intervenir? Bueno, acá están los lineamientos conductuales. Bueno, vamos a hacer una pausita para poder, acá yo leo en un mensaje, dice, no respetan los derechos humanos. ¿Quién es, Jessica? No, porque hace rato ya como las cuestiones que argumentan en contra del paradigma nomás. Ah, claro, sí, sí. No respetan los derechos humanos. Los códigos de ética, a ver, los códigos de ética de los psicólogos son los códigos de éticas más desarrollados en comparación a todas las profesiones. Es decir, esto no es una competencia, pero digo, la psicología ha sido reconocida como una de las mejores proveedoras de códigos de ética y de normas para la redacción científica. Sí, las normas de la APA las usan los físicos, los químicos, todo el mundo usa. Los códigos de ética de los psicólogos en general son los mejores entre todas las profesiones. ¿Sí? ¿Y qué hay que decir también? ¿Qué paradigma desarrolla fundamentalmente los códigos de ética? Y dentro del paradigma comportamental, cuando Watson estaba haciendo los experimentos con Albertito, todo el mundo se levantó, ¿verdad? Porque pasa que Albertito estaba estaba en un orfanato, y entonces Pavlov ahí vio cómo Albertito no le tenía miedo a los peluches, qué sé yo, no sé qué, a los conejitos, y después cuando se asoció a un ruido de un metal fuerte, comenzó a asustarse y a tenerle miedo,
cuando Mary Cover Jones iba a comenzar a implementar el proceso de descondicionamiento, alguien le adoptó a Albertito y le llevó. Albertito se fue con el miedo. En fin, eso generó un... Y como en la historia de la ciencia, este tipo de hechos hizo que justamente el paradigma sea uno de los más celosos custodios de los cuidados éticos y el desarrollo de los códigos de ética. Y la psicología, los demás paradigmas, se beneficiaron de esto. Así que también hay que leer un poco de historia para poder hacer críticas. Las críticas son bienvenidas, sí, pero cuando están basadas cuando se apoyan en la ignorancia, es así tipo, casi pérdida de tiempo, ¿verdad? En fin, hacemos, chicos y chicas, son 14:36, 36, 37, 38, 39, 45, ¿les parece? Estírense. Yo no voy a desconectar. Estírense, tomen algo, lo que sea, y volvemos y 45, ¿les parece? Dale, profe. Dale, profe. Que descansen.